El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Nuevamente es un privilegio invitarte de esta noche, darte la bienvenida a nuestra segunda parte de las profecías. Nuestra conferencia de hoy se titula prácticamente La iglesia del desierto y los pecados de Babilonia. Así que quiero invitarte para que allá donde estás nos acompañes y vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija. Vamos a orar. Privilegio nuestro Padre, nuestro Dios, nuevamente estar ante su presencia, Padre, porque dice su palabra que donde están dos o más congregados en su nombre, usted está en medio de ellos. Y en este momento, Padre, humildemente quiero invitarle para que sea la presencia de su Espíritu Santo que pueda guiar nuestras mentes y podamos contemplarle a usted y a su Hijo amado Cristo Jesús. Que por su preciosa sangre nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad. Y asimismo, Padre, nos dé el privilegio y la bendición de poder analizar su palabra y de poder entenderla. Quédate con nosotros, mora en nuestro corazón, santifícanos con esta verdad y danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para mí nuevamente es un privilegio darte la bienvenida ahí donde estás en tu casita, para que cómodamente a la hora que estés viendo este video puedas analizar las profecías a la luz de la palabra de Dios y poder entender prácticamente los tiempos en que estamos y el mensaje, cómo lo podemos aplicar. Así que hoy vamos a continuar prácticamente con la segunda parte de la iglesia del desierto y un poquito a entrar a los pecados de Babilonia. Así que adelante, vamos a marchar juntos. Maranata, el Señor viene. La venida de Jesús y las profecías. Los pecados de Babilonia y vamos a avanzar. Mira, tú recuerdas, ¿verdad? Que en la ocasión pasada hablamos de una iglesia que prácticamente huyó a las montañas. Y ellos eran quienes, los valdenses y albigenses. Estos fueron lugares de refugio, diríamos, de la tiranía de la iglesia medieval de Roma. Así que, mira, la iglesia del desierto, diríamos que fue contemplada prácticamente con los valdenses y los albigenses, los que estudiaron prácticamente la Biblia. En la ocasión pasada te leí este texto, te lo voy a leer de nuevo. Dice Apocalipsis, hablando de la mujer, porque la mujer significa iglesia o pueblo. 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene su lugar sustentado y preparado por Dios para que allí se la sustente por 1260 días. Mira, la iglesia del desierto es la iglesia pura durante este periodo que prácticamente obedeció las sagradas escrituras. Aquí te lo mostraba en la ocasión pasada, estos eran prácticamente sus hogares donde ellos adoraban libremente al Creador conforme a los dictámenes de su conciencia y no obedecían las órdenes de los humanos. Así que si tú lees la Biblia y te dice cómo adorar a Dios, es lo correcto que debemos de hacer. Entonces diríamos que la Biblia primeramente nos lleva a Jesús. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vas a encontrar que el sacrificio perfecto de Cristo es primeramente el regalo de Dios para ser salvos. Esto lo tenían prácticamente los valdenses. Y asimismo el ministerio de Jesús en el cielo, en este tiempo diríamos, ellos no desechaban la verdad. Mientras que por un lado los papas tenían los títulos de Jesús, por el otro lado ellos obedecían la Escritura, porque decíamos en la ocasión pasada, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Así que con un cuerpo humano y siendo Dios igualmente, Cristo Jesús está intercediendo por quienes, por nosotros. Ellos enseñaban esta verdad de quién era prácticamente Jesús, y no en aquel entonces los papas que prácticamente durante la Edad Media ellos se consideraban con estos títulos como mediadores delante de Dios, y los sacerdotes igualmente perdonaban los pecados cuando Jesús prácticamente es el que perdona. Ahora mira, la palabra de Dios también declara, de acuerdo a la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En aquel entonces la gente buscaba la salvación a través de los certificados de salvación que vendía la iglesia, a través de la venta de indulgencias durante este tiempo de la Edad Media. En aquel entonces la gente confesaba sus pecados y así mismo le daban la religiosidad en el latín. Así que muchas personas no entendían. Entonces, como va avanzando el tiempo, vamos a entender que viene la Reforma Protestante. Pero en esta forma, antes que llegase la Reforma Protestante, ya esta iglesia que se considera la iglesia del desierto, o los valdenses, que estaban prácticamente en las montañas, allá donde tenían prácticamente todos sus cultivos, sus familias, adoraban al Creador. De acuerdo a un escrito está, o así dice el Señor, ellos adoraban ¿qué? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Otro texto lindo, ¿verdad?, que mencionaba la Escritura o menciona es San Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que ellos guardaban los mandamientos de Dios. Y si ellos guardaban los mandamientos, obedecían la verdad. Si tú y yo amamos a Dios, debemos de guardar ¿qué? Sus 10 mandamientos. Mientras que por el otro lado, la iglesia medieval prácticamente cambió ¿qué? Los 10 mandamientos, como lo vimos la vez pasada. Entonces, si los mandamientos originales fueron cambiados, eso fue obra ¿de quién? Del enemigo, obrando a través de un sistema. Así que mi deber y privilegio es darte esta verdad para que tú obedezcas un escrito está y vayas a Jesús. Porque de acuerdo a la Escritura, San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Así que tú no vas a ir al Padre a través de la Virgen, a través de alguien que se portó bien, como se dice en la tradición. Cuando en la tradición, por ejemplo, una persona linda que se ha portado bien, muy religioso, ¿qué te puedo mencionar? Se canoniza, ya lo ponen en el cielo como un mediador. Así que esa no es la realidad. A la luz de la Escritura, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo en su ministerio, Él está día con día ministrando delante del arca del pacto en el santuario celestial. ¿Para qué? Para que si la ley nos condena, Él es nuestro abogado que nos defiende ante la ley, porque su sangre es suficiente para perdonar los pecados. Esto prácticamente lo enseñaban los valdenses, como hoy en día se enseña en la palabra de Dios. También el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente: a la luz de la Escritura, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Mira, diríamos entonces que la verdad es la verdad. Jesús, el sacrificio, Jesús en su ministerio y guardar sus mandamientos nos mantiene ¿qué? Cerca de Dios. Si me amares, guardad mis mandamientos. Y los 10 mandamientos ya los explicamos la vez pasada en un tema especial, así que yo te voy a invitar para que continuemos juntos. Ahora imagínate, todas estas verdades que te mencioné levemente, tú vas a encontrar que estas verdades fueron echadas por tierra durante el tiempo de la Edad Media. Así que, antes de marchar allá, solamente quiero tomar 1 Juan capítulo 2, versículos del 4 hasta el versículo 6. 1 Juan 4, capítulo 2, del 4 al 6 dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que si usted y yo decimos que conocemos de Dios, debemos de seguir exclusivamente las huellas de Jesús y su palabra. Así que con este cimiento
como fundamento de bíblico, vamos a marchar prácticamente a la siguiente parte. La iglesia del desierto. Los valdenses, mira, hay un capítulo en el libro del conflicto de los siglos, que es el capítulo número 3, y se titula Una era de tinieblas espirituales. Y precisamente habla de los valdenses y albigenses. Y de ahí estoy tomando estas páginas. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. La mujer es la iglesia. El sinónimo de alas de gran águila es que va a volar a un lugar especial donde pueda, adorar libremente. Así que la mujer es ¿quién? Es la iglesia cristiana, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Recuerda que la serpiente es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás dirige la iglesia. Acuérdate que lo estudiamos en un entonces durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo o el caballo negro. Dice, ¿dónde moras? Yo conozco tus obras. Dice, ¿y dónde mora? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. Así que si hablamos fuera del contexto bíblico, estamos hablando del otro lado. Así que dice, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Ya te explicaré la parte del tiempo, pero solamente te puedo decir que un tiempo es prácticamente un año. Tiempos, 2 años, y medio tiempo, la mitad de tiempo es medio año. Y de acuerdo a la Biblia, en algunas interpretaciones que no voy a explicar ahorita, prácticamente es como multiplicar 42 meses por 30, son 1260 años. Nada más hasta ahí te voy a decir porque no me quiero profundizar. Así que, yendo y avanzando prácticamente, vamos a decir que la iglesia del desierto dice, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién? La iglesia del desierto, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que diera ¿qué? Los diera al mundo. Y sigue hablando el libro del conflicto de los siglos y dice, mira, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulterar, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Mira, si tú tienes la verdad sin adulterar, estás siguiendo a Cristo Jesús. ¿De acuerdo a qué? A un escrito está. Si estás siguiendo la verdad, como lo explicamos al principio. Entonces, diríamos que en la historia prácticamente esta iglesia del desierto, los valdenses, conservaron la verdad. Mira, durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el sábado de Jehová. Aquí estamos hablando prácticamente del segundo y del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 hasta el versículo 17. Ahí están los 10 mandamientos. Pero el segundo mandamiento prohíbe las imágenes, como lo explicamos la vez pasada. El cuarto mandamiento te dice que el sábado es ¿para qué? Para Jehová tu Dios. No es para ti ni para mí, es para el Señor. Dice, tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe cristiana. Imagínate qué lindo. Qué lindo es que tú y yo tengamos la confianza de que como hijos de Dios, como cristianos, obedecemos la verdad, la palabra de Dios. Y diríamos que a la luz de un juramento religioso escrito está, o así dice el Señor, tenemos que declararla. Caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque cayó Satanás del cielo porque se rebeló ¿qué? En contra de la ley. Así que si en algún momento dado alguien sigue, diríamos, a un humano que no enseña la verdad, pues tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque la verdad tiene que ser declarada. Y Jesús es la verdad. Así que, volviendo nuevamente con la escritura, y diríamos entonces que la reforma vino ¿cuándo? ¿Cuándo vino la reforma? De acuerdo al 1517 y llegamos a esta fecha. Dice, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis sobre la justificación por la fe en la puerta de la iglesia Castillo de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. ¿Y qué pasó? Mira, dice, estas 95 declaraciones eran contra la venta de indulgencias
Entre ellas estaba la número 22, que hace una declaración contra la afirmación de Tetzel. Tetzel era un enviado de Roma del Papa que andaba vendiendo prácticamente las indulgencias. Dice, de que tan pronto como el dinero cae, el alma salta del purgatorio. Yo te decía, la Biblia no menciona el purgatorio, lo siento. La Biblia solamente menciona que cuando tú y yo morimos, dejamos de respirar, nuestro cuerpo se va al polvo y el soplo de Dios lo recoge. Y hasta que venga Jesús, en base a lo que tú y yo hicimos aquí en la tierra en vida, lo seguimos como un escrito está, como lo estamos explicando, o lo seguimos de acuerdo a las doctrinas bíblicas, entonces tú y yo tenemos nada más una esperanza de salvación. La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tu nombre es escrito ¿dónde? En el libro de la vida, en el cielo. Recuerda también, ¿verdad? Que te voy a mencionar un poquito los textos para que entiendas que no existe el purgatorio. La Biblia menciona, por ejemplo, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente o ser viviente. Mira, aquí está. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. ¿Sabes? Mira, para ser alma viviente debe tener los dos elementos, que es prácticamente el polvo y el soplo de vida. Cuando el hombre muere, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente. Mira, dice, y es que el polvo él vuelve a la tierra como era, y el soplo o el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Aquí no dice que el alma vuelve a Dios. Estamos, porque el alma eres tú, soy yo en vida. El alma, por lo tanto, es la unión ¿de quién? Del soplo de vida con el polvo de la tierra. Y por lo tanto, cuando una persona muere, deja de ser alma o deja de existir. Entonces diríamos, Dios no tiene guardadas las almas, como muchas personas dicen. No, simplemente dejamos de existir como almas vivientes. Diríamos, no es que tú digas, voy a ser alma muerta, tampoco. Simplemente que dejamos de existir como personas, porque el sinónimo de alma es una persona. Ahora, lo más importante es que tu nombre y el mío están escritos ¿dónde? En el libro de la vida del cielo. En el cielo están prácticamente el libro de lo bueno, libro de memorias, el libro de lo malo, libro de pecados. Cuando uno entrega su vida a Jesús, todos los pecados son borrados ¿dónde? Del libro de pecados, y de ahí viene prácticamente nuestra vida santificada y justificada por la sangre de Cristo Jesús. Y por eso es importante que de acuerdo a la palabra de Dios, cuando uno estudia la Biblia, tarde o temprano, cuando tú conozcas la Escritura, hagas ese pacto con Dios que es el bautismo, porque a partir del bautismo Dios borra todos tus pecados en el libro de pecados de todos los años que tú hayas vivido y que no has conocido de Jesús, pero de ahí en adelante Él es prácticamente el camino, la verdad y la vida para ti y para mí. Y cuando venga Él prácticamente trae un veredicto de culpable o inocente. El veredicto de culpable es para aquel que nunca entregó su vida a Jesús y que tiene pecados escritos en su libro de pecados. El veredicto de inocente es para aquel que le entregó la vida a Jesús y ¿qué? Y está todo justificado y en su libro de memorias hay solamente obras buenas. Pero eso lo da ¿quién? Por la gracia de Dios, el Señor Jesús. Por lo tanto, no hay un lugar donde tú digas, me muero hoy, hay otro espacio en el cual voy a purgar mis penas y allí me van a hacer ceremonias religiosas, una misa, un rosario y voy a salir ¿qué? De allí hay cierta incertidumbre. ¿Estamos? Entonces diríamos que a la luz de la Escritura no existe la palabra purgatorio, solamente está ¿qué? Diríamos la vida eterna o la destrucción, prácticamente. Mira, este libro de Ralph Woodruff, Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, página 105, aquí mencionamos el libro de dónde es, ¿verdad? Dice, la verdad triunfó y el abuso de indulgencias y otros errores del romanismo fueron exhibidos a la luz de todo el mundo. ¿Y qué pasó? Diríamos que Martín Lutero en aquel entonces con todos los reyes de Europa prácticamente declararon ¿qué? Diríamos la Reforma Protestante. Tú vas a leer un libro que se llama El Conflicto de los Siglos, o también puedes leer prácticamente en YouTube, pon ahí Reforma Protestante, Martín Lutero y encuentras toda esta historia. Pero vamos a ver que con la historia en la mano, fíjate bien lo que pasó. Tiempos de la Reforma, así que yo me voy a proyectar prácticamente del año 588 a 1517 y al final del 1517, estas últimas partes, dice, ¿no? Y dice, pero tus obras postreras son mejores que las primeras. Quiere decir que al final de este periodo del caballo amarillo, o la iglesia prácticamente que estamos analizando, viene ¿qué? La Reforma. Y por eso aparecen lo siguiente. Mira,
En el libro del conflicto de los siglos, tú vas a leer el capítulo número 3, que habla prácticamente de fieles portantorchas. Corrijo si me equivoqué. Los fieles portantorchas del capítulo 3 habla de los valdenses y albigenses. Y ahí te va a mencionar toda la historia que hemos leído. Tú puedes también buscar en YouTube los valdenses y ahí te va a declarar un poquito más. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 5, vas a encontrar el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. También vas a encontrar prácticamente en el conflicto de los siglos dos héroes de la Edad Media, Juan Hus y Jerónimo. Conflicto de los siglos, capítulo número 6. Puedes buscar Juan Hus, la vida de Juan Hus. Hay una película igualmente, así mismo como la de Juan Wycliffe. Vas a encontrar todo esto, diríamos, como algo ya histórico. Pero todo esto pasó, ¿qué? Durante la Reforma. También vas a encontrar en el conflicto de los siglos, en el capítulo 12, prácticamente Lefebvre y Calvino, diríamos, ¿no? Juan Calvino en Francia hicieron ¿qué? Prácticamente la Reforma protestante. Así también vas a encontrar esta parte, digamos, un campeón de la verdad, Martín Lutero, en el conflicto de los siglos, en el capítulo número 8, que es el que prácticamente lleva a cabo la Reforma y se forma prácticamente la iglesia protestante. Se enciende una luz en Suiza de Ulrico Zwinglio, conflicto de los siglos, capítulo 9, Memo Simonis y Guillermo de Orange en Holanda, prácticamente. Townsend, reformador de Dinamarca. Olav y Lorenzo Petri, reformador de Suecia, conflicto de los siglos, capítulo número 14. Y ahí va prácticamente toda la reforma a partir del año 1517. William Tyndale en Inglaterra completa ¿qué? Completa prácticamente la obra de Wycliffe y Juan Knox en Escocia, conflicto de los siglos, capítulo número 15. Mira, para mayor referencia, y si no me la crees, tú puedes checar todos estos personajes en el YouTube y también los puedes checar en este libro que al principio te estamos recomendando, que es El conflicto de los siglos. Pero aquí la clave de toda esta reforma fue que el mundo protestante, digamos, triunfó en aquel entonces cuando prácticamente todos los reyes de Europa decidieron prácticamente obedecer a Martín Lutero cuando él no se retractó de la verdad. Así que ya habrá en otra ocasión un poquito más para recalcar la vida de Lutero. Así que solamente quise recalcar un poquito que antes de la Reforma Protestante todas estas obras eran ¿qué? Mejores que las primeras. Así que volviendo y continuando con nuestra reflexión de la iglesia de los valdenses, o prácticamente durante el tiempo del oscurantismo, vamos entonces a continuar con el quinto sello. Y mira, quiero invitarte prácticamente a buscar en la Biblia, que no lo puse aquí por el tiempo, pero quiero invitarte a buscar en la Biblia en el capítulo número 6. Vamos a buscar el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6. Si me acompañas, dice la Sagrada Escritura lo siguiente, a partir del versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Un segundo aquí, me voy a recalcar. Mira, en el quinto sello que se abre, ahora el quinto sello ya no es caballo. Recuerda que los 4 jinetes del Apocalipsis contemplaban prácticamente los primeros 4 sellos. Primer sello, caballo blanco, la pureza del Evangelio. Segundo sello, caballo rojo o bermejo, la iglesia cuando fue perseguida. Tercer sello, el caballo negro, fue cuando la iglesia hubo prácticamente una transición entre el cristianismo verdadero y el romanismo en aquel entonces los emperadores romanos. Es una mezcla prácticamente que va a engranar para formarse prácticamente el cuarto caballo, que es el caballo amarillo, y es la muerte del cristianismo de la Biblia. Sin embargo, también recalcamos que el caballo amarillo declaraba la muerte ¿de quién? Del cristianismo. Y por el otro lado, los que no obedecieron a la iglesia durante ese periodo fueron los valdenses prácticamente que acabamos de mencionar. Y en la siguiente fase de nuestra historia viene prácticamente el quinto sello. Y el quinto sello se declara como las almas bajo el altar. Así que volviendo al texto que estamos analizando de Apocalipsis capítulo 6, 9 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Mira, cuando hablamos de las almas bajo el altar, aparentemente dijéramos, ¿no?, que son como en la tradición se ha enseñado, son como fantasmas que andan clamando y clamando para tener reposo. No, recuerda que almas son personas.
Y diríamos que todas esas personas que fueron ejecutadas durante la Edad Media clamaban en vida: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas qué? Nuestra sangre y la de todos los mártires que han muerto por causa de la palabra de Dios. Porque el siguiente texto dice lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran? ¿Dónde? En la tierra. Y el versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Imagínate, solamente la palabra de Dios declara que cuando una persona muere en Cristo Jesús, muere ¿qué? En la justificación prácticamente de su fe. En el mensaje de la palabra de Dios, de los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vamos a entender que todas esas personas que durante la Edad Media dieron su vida por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, diríamos un testimonio cristiano, y no se dejaron vencer por las tradiciones y las indulgencias y comprar los certificados de salvación, entonces esas personas clamaban por justicia delante de Dios, y Dios prácticamente les daba en su conciencia antes de descansar: tú descansas, tú mueres tranquilo, eres salvo por gracia, te mueres con vestiduras blancas, y cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, te vas a levantar. Espérate un poquito, porque habrán de descansar más personas como hijos de Dios o siervos de Dios. Ese es el mensaje en aquel entonces. Pero no es algo que las almas estén clamando delante de Dios allá en el cielo. No, no es esa la interpretación. La interpretación es que en vida los hijos de Dios clamaban ¿qué? Por justicia, por el testimonio que tenían. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel entonces del oscurantismo o Edad Media, diríamos, perseguía a todo aquel que se levantaba con la palabra de Dios. Así que volviendo prácticamente a nuestra presentación, y vamos a ver que dice lo siguiente ahora sí. Dice: las almas bajo el altar. A partir de este periodo nacen la mayor parte de las iglesias protestantes. Por ejemplo, la primera de ellas, diríamos que en la cual su líder hizo la reforma protestante, fue prácticamente la iglesia luterana. Tú puedes checar, como te mencionaba, el conflicto de los siglos. Ya en otra ocasión te lo mencionamos, pero mira. Enseguida viene prácticamente, diríamos, la iglesia presbiteriana de Juan Calvino, de Juan Knox, de Ulrico Zwinglio. Aquí tenemos a Heinrich Bullenberg. En los siglos XV y XVI sigue avanzando la reforma protestante. Y mira, viene también así mismo la iglesia congregacional de Roberto Brown en el 1592. Los puritanos del calvinismo, prácticamente como se llamaban ellos. También sigue abarcando el tiempo la iglesia anglicana por Enrique VIII, rey de Inglaterra, desde el año 1534 prácticamente, la iglesia anglicana. Así también la iglesia bautista de John Smith en el 1609, la iglesia metodista prácticamente por Juan y Carlos Wesley en Inglaterra en el 1739. Mira, yo no soy nadie para juzgar, solamente te digo lo siguiente: todas estas iglesias que se formaron desde el tiempo de la Reforma Protestante, que fueron creciendo y naciendo porque tenían esa libertad de la Biblia, esta grande luz que brilló, que fue la Escritura, con esto dio prácticamente, digamos, consecutividad para que viniera prácticamente el tiempo del Renacimiento. El tiempo del Renacimiento es cuando nace prácticamente todas las artes, las ciencias, viene también, digamos, todos los descubrimientos científicos, viene lo que se llama prácticamente, digamos, a la luz de la ciencia, la revolución industrial, se inventan las máquinas de vapor, conoce todos los inventos científicos, pero primeramente la Biblia tuvo que haber sido reformada para que la luz mayor que da libertad religiosa, que da libertad de expresión y de ciencia, pudiesen venir todos los demás inventos. ¿Sí? Y de esta forma prácticamente fue como la luz de la Biblia brilló prácticamente a partir del 1517, ¿dónde? Allá en Europa. Y de Europa nos vino ¿a dónde? A los Estados Unidos. Todas estas iglesias fueron perseguidas por llevar a cabo ¿qué? La reforma protestante. ¿Durante qué? Durante el tiempo de la Edad Media y prácticamente durante la Inquisición. Así que por causa de esta reforma, diríamos, Roma lo persigue y huyen a los Estados Unidos, que vamos a dejarlo más adelante, y es como encuentran ¿qué? Una nación libre para poder adorar ¿a quién? A Dios. Bien,
Voy a dejar en esta parte hasta prácticamente de la Reforma Protestante en adelante y voy a echarme un viajecito a Babilonia. Vamos a ir prácticamente por 70 años a Babilonia en los tiempos de Daniel y sus profecías. ¿Qué te parece? Así que ahora vamos a unir Apocalipsis ¿con quién? Con el libro de Daniel. Recuerda que el libro de Daniel era un libro sellado y cerrado para el tiempo del fin. Pero vimos que Daniel está siendo abierto en el libro de Apocalipsis, que son los sellos que estamos viendo. Así que vamos un poquito a transportarnos por 70 años. ¿A dónde? Al imperio de Babilonia. Pero antes de eso vamos a ver qué podemos hacer. Mira, los 10 mandamientos a la luz de la Escritura siempre han sido la base del trono de ¿quién? De justicia de nuestro Padre de arriba. La base prácticamente de amor, porque dice la Biblia, el amor, el cumplimiento del amor, ¿qué? Bueno, el guardar la ley es el cumplimiento del amor. Y en los primeros 4 vas a encontrar a la luz de la Escritura que tienen que ver con la adoración ¿a quién? Al Creador del universo. La siguiente tabla que contiene los 6 mandamientos tiene que ver con el amor al prójimo, y el amor al prójimo empieza ¿con quién? Con los padres. Y luego viene ¿con quién? Con el prójimo que tú no ves, o que día con día tú prácticamente estás intercalando ideas, pláticas, etcétera, etcétera. Mira, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Así que si tú y yo amamos a Dios, debemos de guardar los primeros 4. Y si amamos al prójimo, debemos de guardar ¿qué? Los siguientes 6 mandamientos. Así que diríamos, ¿y de dónde nos llegan esos mandamientos? Bueno, a la luz de la Escritura del santuario celestial. Porque a esta altura de la profecía encontramos prácticamente que en el cielo están las tablas originales de los 10 mandamientos. Acompáñame por favor a Apocalipsis 11, versículo 19. Y dice lo siguiente, mira, a la luz de la Escritura. Apocalipsis 11, 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hasta aquí voy a dejar. Mira, en el cielo hay un santuario. Y en ese santuario está ¿qué? El arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Así que volviendo nuevamente a la presentación, diríamos entonces que los 10 mandamientos prácticamente fueron ¿qué? Abolidos durante la Edad Media, porque ellos prácticamente nos han regido ¿a quiénes? A toda la humanidad. Y por esos 10 mandamientos, los hebreos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Vamos a ver la historia. Queda un poquitito de tiempo, por eso es la importancia de introducirnos al libro de Daniel. Diríamos, ¿no? Vamos a estudiar Daniel, pero ¿por qué estudiamos a Daniel? Si Daniel debía de haber vivido, ¿dónde? En Jerusalén. Bueno, esa es la clave. Que para ir a Babilonia, primeramente tenemos que ver el origen de por qué los hebreos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cuáles fueron las causas del cautiverio del pueblo de Dios por las cuales fueron llevados cautivos, llevados esclavos a Babilonia? Bueno, vamos a buscarlas. Causas del cautiverio. Mira, aquí las vamos a encontrar y vamos a analizarlas cada una de ellas, y probablemente este es el tema que vamos a tener en este momento. Mira, aquí las tenemos y las voy a mencionar y después vamos a dar lectura a cada una de ellas prácticamente. Mira, aquí tenemos prácticamente 5 causas. Número 1, la transgresión del sábado de Jehová. Ahí tenemos los textos. Número 2, la adoración de la reina del cielo, de acuerdo a Jeremías 44, 16 al 19. Mira, porque en otras ocasiones hablamos de que cuando el tiempo del caballo negro, María fue declarada en el tiempo de Éfeso como la madre de Dios y la reina del cielo. Mira de dónde viene esta parte. Los hebreos, por adorar a la reina del cielo, transgredieron el segundo mandamiento. Cometían adulterio y ¿qué? Y mentira. Sacrificaban a sus hijos al fuego, y dentro de ello cometían abominaciones y adoraban ¿a quién? A Tamuz, el falso Mesías babilónico, y al sol. Vamos a ver estas causas del cautiverio que prácticamente tienen que ver con transgredir los 10 mandamientos. Mira, vamos a ver la Biblia. Así que si tú estás en casita y si no crees, vamos a ver esta escritura. Primer causa, transgresión de ¿quién? Del sábado de Jehová. Jeremías capítulo 17, versículos del 19 al 23 dice lo siguiente. Mira, dice, así dice el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén, y diles, escuchad la palabra del Señor, rey de Judá,
todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así dice el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en día sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en el día sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificar el día sábado, como mandé a vuestros padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su corazón para no oír ni recibir corrección. Así, pero sucederá que si me escucháis con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad, en el día sábado, y santificaréis el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno. Y sigue hablando. Dice: entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y en caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, trayendo sacrificio de acción de gracias a la casa del Señor. Pero si no me escucháis en cuanto a santificar el día de reposo o sábado, y traéis carga y entráis por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumará los palacios de Jerusalén y no se apagará. Mira, la causa por la cual fue destruido Jerusalén, Judá en aquel entonces, y por las cuales los hebreos fueron llevados cautivos, número uno, fue la transgresión ¿de quién? Del Shabbat o del sábado. Es el mismo mandamiento, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El sábado viene ¿desde dónde? Viene desde el mismo Edén. Así que, por la causa de transgredir el sábado, los hebreos fueron llevados ¿qué? Cautivos prácticamente a Babilonia. Así que, causa número 2, adoración de la reina del cielo. De acuerdo al libro de Jeremías 44, versículo 16 a 19, dice lo siguiente: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres, cuando nosotras quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos lo hacíamos? Dice, le hacíamos tortas en su imagen y le derramamos libaciones. Mira, de acuerdo a este texto, a todo lo que hemos dado lectura, prácticamente el pueblo de Israel se corrompió apartándose del Dios vivo, del Padre de los cielos, y adoraba ¿a quién? A la reina del cielo, la diosa de Egipto, una diosa pagana que en aquel entonces, por esta causa prácticamente Dios permitió también que ellos fueran llevados cautivos. Entonces vamos a entender que adoraban ¿qué? A la reina del cielo, transgrediendo prácticamente el segundo mandamiento de la ley de Dios. Cuarto mandamiento, segundo mandamiento, y mira otros mandamientos. Dice, cometían ¿qué? Adulterio y mentira. Dice Jeremías capítulo 7, 8 y 9. Dice, he aquí vosotros os confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Mira, los pecados estaban aquí declarados. Cuando una persona comete estos pecados, está apartado de Dios. Cuando roba, cuando mata, cuando comete adulterio, cuando miente,
Aquí están los mandamientos transgredidos prácticamente. Y juran que en falso el nombre de Dios. Cuando dicen, yo creo en Dios, yo también, ¿verdad? Por Diosito Santo. Mira, aquí por transgredir los mandamientos, estos de robar, matar, adulterar y mentir, 4 mandamientos. Y tomar el nombre de Dios en vano. 5 mandamientos prácticamente están, ¿qué? Siendo transgredidos por el pueblo hebreo en aquel entonces. Así que si tú y yo somos del pueblo de Dios, estamos en la misma circunstancia, no estamos exentos de que cometamos ¿qué? O hagamos esta transgresión de los mandamientos. Y mira, Jeremías 29:23 dice lo siguiente: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y soy testigo. ¿Dice quién? Dice Jehová. Así que aquí, imagínate, dentro del pueblo de Dios, que en aquel entonces eran santos, hay adulterio. Y lo que mencionábamos aquí. Entonces te das cuenta prácticamente que por causa de la transgresión de la ley, el pueblo de Dios, los hebreos, fueron prácticamente llevados ¿qué? Cautivos a Babilonia. Mira, aquí tenemos prácticamente la 4ª causa. Dice, adoraban al sol y a Tamuz. Dice la escritura. Esto viene prácticamente del libro de Ezequiel. Lo siguiente, Ezequiel capítulo 8, del 10 al 14 dice: ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al Aquilón, al lado norte. Y aquí mujeres que estaban ahí, dice aquí, sentadas endechando a Tamuz. ¿Sabes quién era Tamuz? Tamuz era el falso dios babilónico. Es lo que al cual se celebra el nacimiento del 25 de diciembre. Ese es el falso dios babilónico, Tamuz. Imagínate que los hebreos tomaron ese falso Dios, el falso Mesías, y lo estaban ¿qué? Endechando, es decir, arrullándolo. Ese era un pecado delante de ¿quién? Delante del Padre de arriba. Y mira, más allá, dice, adoraban al sol y a la luna. Continuando, dice, entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente. Y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Imagínate, ya los hebreos adorando ¿qué? Al sol. Diríamos en otra palabra, porque ya ves que en aquel entonces, estamos hablando por lo menos allá cuando los hebreos fueron llevados cautivos en el tiempo de Jeremías y Ezequiel. En el tiempo de Babilonia. Babilonia reinó de los años 608 hasta el año 538 antes de Cristo. Durante ese lapso antes de Cristo, imagínate llevarse cautivos a quienes, a los hebreos. Y existía la adoración al sol, porque la Biblia dice que estos hombres prácticamente estaban ¿qué? Estos 25 hombres estaban dándole la espada al templo del Señor y viendo hacia el oriente donde sale el sol. Y postraban ¿qué? Hacia el oriente, adorando al sol. En otras palabras, adoraban ¿qué? En el día Sunday. Ya adoraban el domingo. Ya ves que el domingo en inglés significa Sunday. Cuando Constantino, el 7 de marzo del año 321, lo declara como un día oficial. Así que si los humanos adoraban al sol, como aquí se vio la apostasía de los hebreos, y por esta causa los llevaron cautivos a Babilonia, entonces diríamos que fue un castigo. Y Constantino le declara un día, y ese día prácticamente era ¿qué? Era el Sunday o el domingo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Las causas del cautiverio, dice, por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y del hijo, elevándolos a ambos a la altura de divinidades. Y a Semiramis, le llamaban la reina del cielo, y esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Diana de los Efesios, Isis y Astarte. Así su hijo Baal, o sea Tamuz. Aquí tenemos prácticamente las deidades antiguas. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba prácticamente a estos dioses. Y aquí encuentras prácticamente todos estos dioses con las diferentes culturas y los diferentes nombres. En aquel entonces Babilonia, Semiramis, Tamuz, el hijo, o en este caso Baal.
En China lo encuentras igual, en Egipto como Isis, Horus y la otra no recuerdo ahorita, pero igualmente las deidades. En el catolicismo como Jesús, el niño Jesús, ¿y quién? Y María. Ahí lo tenemos prácticamente. Ahora recuerda que a Jesús se le puede adorar, pero a María no. Jesús es Dios y Él fue al cielo, como hemos estudiado. En la India lo encuentras igual. En la Roma imperial lo encontramos igual como Diana de los Efesios. Dice, en estas fotos observamos a 6 representaciones de la madre y el hijo, según las culturas babilónica, china, egipcia, india y romana. Obviamente aparece la versión pseudo-cristiana llamada ¿qué? María. Así que toda esta cultura es una mezcla de ¿quién? De paganismo. Pues por estas causas prácticamente ¿qué? Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Y ese es el escenario de cómo los hebreos fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Y desde allá vamos a estudiar prácticamente las profecías del libro de Daniel, que son prácticamente nuestra siguiente parte. Y quisiera llevar este mensaje a la actualidad. ¿Sabías tú prácticamente que por estos mismos pecados el pueblo de Dios en todo el mundo se encuentra cautivo en Babilonia? Analízalo. Pide sabiduría a Dios y vas a encontrar, por ejemplo, mira, nada más por mencionarte, te lo voy a explicar. Ya dimos todas las bases, diríamos, bíblicas y históricas. Por ejemplo, por la transgresión del sábado, la gran mayoría de cristianos guarda el domingo. ¿Dónde se encuentra? En Babilonia. Babilonia tuvo su origen, solamente para mencionarte, después del diluvio, cuando Nimrod, ¿verdad? En aquel entonces, juntamente con los que formaban y se apartaron de Dios, quisieron construir prácticamente la Torre de Babel. Tú conoces la historia. Dios descendió y confundió ¿qué? Los idiomas. Y por eso la palabra Babel significa confusión. Y viene aplicado espiritualmente, diríamos, Babel fue el origen de Babilonia. Hoy en día Babilonia, diríamos, es que es el mundo confundido religiosamente porque no conoce la verdad. Todo el mundo enseña a la forma que ellos quieren. Y acomodamos a veces la doctrina, diríamos, al comodismo del cliente. ¿Quiénes son los clientes? Los hijos de Dios. Prácticamente como reteniéndolos en cierta manera en una iglesia. Ese no es el objetivo de Dios. Las personas, los hijos de Dios, debemos de conocer la verdad, y la verdad que es Cristo nos va ¿a qué? A libertar. Así que, igualmente por transgresión de la ley de Dios, en este caso el sábado o el Shabbat, que es el origen diríamos, de nuestro Creador allá en la creación, diríamos, en Génesis capítulo 1 y 2, encontramos prácticamente que el que guarda el Shabbat adora al Creador conforme a un escrito está. Así que por esta causa, mucho pueblo de Dios, háblese desde cristianos, no cristianos, hindúes, musulmanes, de allá prácticamente chinos, donde quiera que tú vayas, en cualquier nación, si no guardan el Shabbat, diríamos, están ¿qué? Cautivos en Babilonia, que es el mundo confundido religiosamente. Otro segundo mandamiento, el segundo mandamiento que leíamos, ¿verdad? Por la cual los hebreos fueron llevados cautivos, era prácticamente que adoraban ¿a quién? A la reina del cielo. Y de acuerdo a la Biblia, estudiamos también que no hay que hacerse imágenes del cielo, ni del Padre, ni del Hijo, ni de nadie. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, a la luz de la Biblia vamos a entender que Dios no es imágenes. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, tú lo aceptas solamente por fe. No es necesario que lo veas. Por lo tanto, si nosotros hacemos imágenes, estamos analizando que tú vas a hacer imágenes como todas las culturas, en todas las naciones. Cada uno hace una imagen de María conforme a qué, a cómo se le ha enseñado. Y tú vas a encontrar que hoy en día, diríamos, María, la madre de Cristo Jesús, es idolatrada en todas las naciones con diferentes nombres. Ya puedes investigar todos los nombres en cada país que se tiene que prácticamente con el nombre de María. Cuando si ella viviera o en este momento resucitase y viese que todo el mundo la adora, ella le daría pena. ¿Por qué? Porque no se puede adorar ¿a quién? A los humanos. Solamente se adora ¿a quién? Al Creador del universo. Así que por este segundo mandamiento igualmente muchas personas se encuentran ¿qué? Cautivas en Babilonia. Hoy en día diríamos, ¿no? Por mencionar así, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Fátima, la Virgen de Socorro, la Virgen del Carmen, la Virgen de Suchila, tantas y tantas vírgenes que hoy en día existen,
retomando el título de ¿quién? De María, la madre del Señor Jesús, que prácticamente descansó en la tumba y que no subió al cielo hasta que venga su hijo, quien la va a llamar, levántate madre, y es cuando se la va a llevar al cielo. Porque el punto de que se fue al cielo solamente es un dogma de la tradición, en la cual se dice que María murió, que fue rodeada por los ángeles y que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso no es cierto. Es solamente que es tradición, porque la Biblia no lo declara. Segundo mandamiento. Por transgresión del segundo mandamiento, el pueblo de Dios se encuentra ¿qué? En Babilonia. Por lo tanto, hermano, yo te invito con mucho amor. Estudia la Biblia, obedece los 10 mandamientos que te declaran toda la verdad. Otro, prácticamente cuando se transgrede el séptimo mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 14, que es no cometerás adulterio. Hoy en día el adulterio en muchos lugares, en muchas iglesias también, en muchos países es permitido. Si tú vas, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, está permitido que las personas tienen muchas mujeres. Eso es prácticamente adulterar. Aunque legalmente, de acuerdo a la ley del humano, tengan muchas mujeres, pero delante de Dios solamente es permitido una. Igualmente, hoy en día diríamos cuando a alguien le falla a su pareja, es común. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba en Estados Unidos, bueno, en la parte de Minnesota, perdón, la parte norte, con mis compañeros de trabajo nacidos en este país. Recuerdo que ellos platicábamos de los mandamientos y de las familias. Ellos ya prácticamente iban con la tercera y cuarta familia. Ya habían tenido muchas personas, muchas mujeres. Y como no se entendieron porque no tenían los principios, pues vivían en ese sentido. La gente comete adulterio. La gente miente. Al mentir igualmente se encuentran en Babilonia. La gente adultera, miente, la gente roba, ¿sí? La gente codicia. Fíjate bien, vamos a escribir el mandamiento número 10. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios solamente por mencionarlo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Imagínate, este mandamiento contempla toda la propiedad de quién, del prójimo, desde su esposa, fíjate, sus bienes, sus siervos, su ganado, todo lo que, sus posesiones y sus tierras. Cuando hoy en día por causa de la maldad, diríamos, no, el crimen organizado te quita muchas de las veces todo. Te quitan tu ganado, te quitan tus pertenencias. Vean lo que hace el mundo por causa de quién, de la maldad. Hay muchas historias que contar. Solamente te puedo reservar un poquitito que, por ejemplo, allá en las partes de Tabasco, Veracruz, cuando de repente salen, diríamos, carros cargados de animales registrados con un sello, y los mandan a tal lugar y ya no llegan a su destino. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican prácticamente a tomar lo ajeno. Nada más por mencionarte un ejemplo. Probablemente donde quiera que tú estés en tu país, en tu región, esté pasando lo mismo. Pero te digo una cosa, ora a Dios. Acércate a Jesús. Él es el que te puede ayudar en toda esta parte. Mira, por estos pecados, hoy en día el mundo está aquí, en Babilonia. Hay confusión religiosa. Igualmente, ¿verdad? El adorar el 25 de diciembre a Tamuz. Esa era prácticamente la fecha. Mira, Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nace todos los días para aquellos que somos hijos de Dios. Y el nacimiento de Jesús se debe celebrar todo tiempo. Y en todo tiempo ama a tu prójimo y entrégale un regalo. Entrégale la salvación que es Cristo Jesús. Yo te invito en esta noche. ¿Para qué? Para que este mensaje, que es una parte introductoria en la cual estamos contemplando a los hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia, para que tú, si no conoces la verdad, salgas de Babilonia. ¿Por qué? Porque en nuestro próximo tema vamos a irnos hasta Babilonia a estudiar el libro de Daniel. Diríamos allá en aquel entonces cuando existió prácticamente la Babilonia antigua, en el tiempo de Daniel. Así que para mí es un privilegio invitarte para que continúes con nosotros en el estudio de las profecías ahora de Daniel. Y cuando tenemos Daniel, vamos a ir nuevamente al final, Apocalipsis. Así que es mi privilegio invitarte. Esté con nosotros. Te hago esa invitación de todo corazón para que estemos juntos hasta el final. Dios te bendiga y quiero hacer una oración por ti allá donde estás. Vamos a orar porque el tiempo se nos va. Quisiera invitarte para que te pongas de pie. Yo voy a hacer una oración por ti. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, nuevamente es un privilegio invitarte para que estés con nosotros, para que en esta noche nos guardes, nos cuides, nos protejas contra todo mal. Tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y queremos invitarte, Señor, para que la presencia de tus santos ángeles custodien nuestras casas, nuestras vidas, nuestros seres amados y todo lo que tenemos, Señor. Por favor, Señor, acompáñanos. Danos tu perdón, danos tu paz, tu bendición a todos aquellos que igualmente nos ven, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, Dios te bendiga, te prospere, te cuide en esta noche y te dé la confianza de que está a tu lado. Te esperamos en la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.